Vimos, hermano, cuando los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, dice ahí el versículo 8, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Recordemos, hermano, que aquí está hablando, Lucas, el escritor. Y él aquí está diciendo, hermanos, que llegaron allá a Cesarea. Cesarea, hermano, es una ciudad, hermanos, romana, ahí en Jerusalén, en Israel. Recuerda, hermano, que en ese tiempo Israel estaba siendo, hermanos, gobernado, hermano, por los romanos, hermanos. Estaban bajo la opresión romana. Y dice aquí la palabra del Señor, hermano, que ahí llegó, Pablo, ¿verdad? Y dice, hermanos, la palabra del Señor, que ahí, hermanos, había unos hombres, unas personas, hermanos, que le dijeron a Pablo que él iba a padecer ahí en Jerusalén, ¿verdad? Que él iba a sufrir en Jerusalén. Y se levantó, hermanos, un hombre, ¿verdad? Que fue más explícito en lo que le dijo a Pablo que iba a padecer. Este hombre, hermano, era un profeta que se llamaba Agabo. Y él fue más explícito. Ahí lo podemos ver, hermanos, en el versículo número 11, como recordando. Dice que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esto, hermano, estaba hablando acerca de posiblemente la muerte, hermano, que iba a tener el apóstol Pablo, hermano. Recuerden, hermano, que que ahí en Jerusalén, hermanos, los romanos, hermano, regularmente ellos crucificaban a los malhechores, hermanos. Entonces, posiblemente, hermanos, ahí se estaba hablando que posiblemente iba a ser una muerte en la que iba a tener el apóstol Pablo. Pero, hermanos, vimos, hermanos, cómo el apóstol Pablo, en los versículos siguientes, si recordamos, el apóstol Pablo, hermano, a esto no le interesó al apóstol Pablo. Él dijo, hermanos, que él estaba dispuesto aún a morir por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Vemos, hermano, cómo ahí los hermanos le estaban rogando al apóstol Pablo. Le decían, Pablo, por favor, ten compasión de ti, vas a sufrir mucho en Jerusalén. Y él ahí puede estar, ahí dice el versículo 3, hermanos. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque a él le daba tristeza, hermano, que los hermanos le lloraran. Y él dijo, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él dijo, ¿saben qué? Dejen de llorar porque de todas maneras yo estoy dispuesto a ir, y no nomás a ir, sino también tengo la disposición aún de morir por el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que como no le pudieron persuadir, dice la Biblia, desistieron, hermano. Y dice aquí la palabra del Señor que ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Ellos dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Pues tú estás tan dispuesto para ir a Jerusalén, pues entonces que se haga la voluntad del Señor entonces. Y vimos, hermano, ahí versículo 15 dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. O sea, hermanos, que no dejaron a ir al apóstol Pablo solo. Dice la Biblia, hermano, que los hermanos también fueron con él. Lo acompañaron, ¿verdad? Versículo 16 dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos, ¿verdad? Vimos, hermano, que este hombre era un discípulo de los primeros, hermanos, ¿verdad? Ya era un hombre maduro, y vimos, hermano, cómo el apóstol Pablo siempre estaba acompañando, hermano, de gente preparada, hermanos, gente, no hablamos, hermano, de una preparación quizás de escuela, pero de un corazón sencillo y humilde, hermanos, maduros en los caminos del Señor. Ahí dice la palabra del Señor. Y dice ahí versículo 17, hermanos, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, vamos a meditar aquí, versículo 17 al número 19, hermanos. El día de hoy, hermanos, yo traigo un tema en esos 3 versículos y yo titulé, hermanos, este tema, permanece fiel hasta el fin. Permanece fiel hasta el fin. Qué importante es, hermanos, permanecer fiel hasta el fin. Esto lo vamos a ver, hermanos, solamente en esos 3 versículos, ni siquiera van a ser 4, solamente 3, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que cada cristiano, hermanos, debe de permanecer fiel hasta el fin. ¿Y sabe qué, hermanos? Es tan importante permanecer fiel hasta el fin porque hay, hermanos, beneficios para nosotros
Pero más importante aún, hermanos, hay beneficios para los que nos rodean. Y eso, hermanos, es lo que la palabra del Señor nos va a mostrar en esos 3 versículos, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el versículo 17 al número 19, hermanos. Y lo vamos a leer, hermanos, de esta manera. Yo voy a leer el versículo 17. Los hermanos de estas bancas, de las bancas de la derecha, hermanos, van a leer el versículo 18. Y los hermanos de estas bancas, hermanos, el 19, y acabando vamos a orar, hermanos, ¿sí? Entonces, yo leo solo el 17, ustedes, hermanos, el 18, esos hermanos el 19, y vamos a orar. Dice la palabra del Señor. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo con nosotros sobre Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles hablado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre nuestro del cielo, ¿cómo le damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por su misericordia, Señor, su amor para con nosotros, Señor? Agradecemos, Padre bendito, el tiempo en que hemos estado en sus caminos, Señor, que, Padre, la fidelidad en la que estamos no es porque nosotros, Señor, seamos buenas personas, Padre, o seamos muy perfectos de ninguna manera. Creemos, Señor, que es por su gracia, creemos que es por su poder, que hasta ahorita estamos en sus caminos, Señor. Es porque usted, mi Dios, nos ha cuidado y nos ha conducido y nos ha llevado de su mano, Señor, como su palabra dice, mi Dios. Porque si así no fuera, Señor, ya desde cuándo hubiéramos caído. Pero gracias, Señor, porque usted nos lleva siempre, Padre, y siempre nos mira con sus ojos, Señor. Su mirada está atenta a cada uno de sus hijos, mi Dios. Y, Padre, es lo que queremos meditar en esta noche, Padre bendito. Permanecer fiel hasta el fin. Y, Señor, ayúdenos, Padre bendito, para poder meditar, mi Dios, que todo sea conforme a la sana doctrina, mi Dios, y que preparemos el corazón en esta noche, mi Dios. Aún también pedimos por los hermanos, hermanas que quizás van a ver la grabación por la transmisión. Algunos quizás están ahorita conectados, no sabemos, Padre, pero también pedimos por cada uno de ellos, Señor. Esto, Padre, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Permanecer fiel hasta el fin, hermanos. Este es el título de este mensaje. Desde luego, hermanos, recuerden que estamos meditando, estamos leyendo, hermanos, explicando versículo por versículo, pero también agarramos un tema, hermanos, y también estamos meditando en esto, hermanos. También a manera de meditación lo hacemos. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el versículo número 17. Vimos, hermano, entonces, cómo el apóstol Pablo, hermanos, está terminando, hermanos, prácticamente su tercer viaje misionero, hermanos, ¿sí? Él, hermanos, ha recorrido muchas partes, hermano, desde su conversión. Ha sido un hombre, hermano, bastante fiel en los caminos de Dios, hermanos. Dios lo ha guardado, a pesar de que él ha sufrido, hermanos. Desde luego, él va a entrar a Jerusalén, hermanos, y él ahí va a sufrir. Pero él, hermanos, desde antes, él ha batallado, hermanos. Él ha sufrido persecución, ha sufrido, hermano, acechanzas por los judíos, pero sin embargo, hermano, él desde su conversión, cuando le dijo al Señor Jesucristo, cuando se le apareció en el camino a Damasco, dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso quiere decir, hermano, que el creer en Cristo no nada más es creer, sino también hacer, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, fue un hombre bastante comprometido en su ministerio, y él, hermano, él tuvo su primer viaje misionero, el segundo, y aquí, hermano, él está terminando su tercer viaje misionero, llegando hasta Jerusalén, hermanos. Y dice aquí la Biblia, hermanos, el versículo número 17, miren lo que dice aquí. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Aquí, hermanos, está hablando Lucas, el escritor. Recordemos, hermano, que Lucas es el escritor del libro de los Hechos, hermanos. Nunca se les olvide. Él aquí está hablando, hermano, en primera persona del plural. Lucas, hermano. Y dice aquí la palabra del Señor, hermano, que cuando llegaron a Jerusalén, fíjese, hermano, llegaron a Jerusalén, dice, los hermanos nos recibieron con gozo. Hermano, yo me pongo a pensar que después de tantos viajes, hermano, que tuvo el apóstol Pablo, hermanos, ahora llega a Jerusalén, hermanos, ¿sí? El apóstol Pablo llega, hermanos, a esta ciudad donde comenzó, hermano, el evangelio.
Comenzó, hermano, el evangelio, y recuerden que en Jerusalén, hermano, se encuentra la iglesia madre, hermano, o la iglesia matriz, que es la primera iglesia en Jerusalén, hermanos. Entonces, Pablo, hermano, después de viajar tanto y predicar tanto el evangelio en muchas partes, nuevamente, hermanos, llega a Jerusalén. Aquí, hermano, aproximadamente, hermano, han pasado aproximadamente, hermano, 20 años después de la ascensión del Señor Jesucristo, hermano, al cielo. Aquí llega nuevamente Pablo. Y aquí dice la palabra del Señor, hermano, que llega, hermanos, y los hermanos se alegraron al verlo. Se regocijaron, hermanos, al ver al apóstol Pablo. Aquí dice que los hermanos, dice, lo recibieron con grande gozo, con gozo, hermanos. Así como cuando nosotros, hermanos, de pronto vemos a hermanos que no hemos visto, y después, hermano, usted los ve. ¿Sí o no, hermano? Usted los recibe con gozo, usted los ve con gozo, hermano. Como cuando aquí, hermanos, hace unos añitos, vino aquí el pastor David Chandel, hermanos, que es hijo de uno de los hermanos que andaban aquí poniendo los tijerales aquí cuando se construyó el templo, hermano. Vino aquí y nos estaba contando, ¿verdad?, cómo su papá aquí andaba y muchas cosas, hermano, ¿verdad? Que aunque nosotros no estuvimos en ese tiempo, hermano, pero uno lo recibe con gozo, hermanos, porque son gente, hermano, que sabe de la historia de nuestra iglesia. Entonces, hermano, qué bonito es, hermano, cuando usted ve a un hermano que no ha visto, hermano, y lo recibe con gozo. Y no muy lejos, hermano, cuando hay hermanos que, por ejemplo, pues a veces se van, ¿verdad? A veces salen fuera de la ciudad, hermanos, o están enfermos en cama, hermano, y vuelven otra vez a la iglesia, hermanos, y lo recibimos con gozo, porque sabemos, hermano, que son gente que han sido fieles, hermano, que han permanecido fieles, que están sirviendo a Dios, hermano, y nuevamente, hermano, vienen a la iglesia y siempre, hermano, se recibe con gozo. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre, hermanos, muy atrevido, hermanos, muy valiente. Y, hermanos, las noticias del ministerio del apóstol Pablo, hermanos, habían llegado a la iglesia en Jerusalén, a los ancianos en Jerusalén. Ellos sabían, hermano, cómo el apóstol Pablo, hermanos, predicaba el evangelio con denuedo. Si usted recuerda, hermanos, unos capítulos atrás, vimos, hermano, cuando el apóstol Pablo predicaba, y dice la palabra del Señor, hermano, que él iba a ir a Jerusalén, pero lo acompañó Bernabé, hermanos. Porque en Jerusalén, hermano, le tenían miedo al apóstol Pablo. Le tenían miedo. Porque decían, este hombre era el que destruía la iglesia, la asolaba. Y dice la palabra del Señor, hermano, que tuvo que ir Bernabé, ¿verdad? Para interceder, para decir, miren, hermanos, ahí en Jerusalén, miren, hermanos, este hombre, pues sí, él destruía la iglesia, pero ahora yo he sido testigo que él ahora está predicando el evangelio. Es más, se le apareció el Señor Jesucristo en una visión, ¿verdad? Y ahora él es diferente, él ha cambiado. Por favor, recíbanlo. Y así pasó, hermanos. Entonces, hermano, vemos cómo dice la palabra del Señor, que llega ahí, hermanos, y dice que lo recibieron con gozo, hermanos. Se alegraron al verlo. Versículo 18, hermanos. Dice, y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Mire, hermano, vamos a detenernos un momento en el versículo 18 y vamos a meditar en este versículo, hermanos. Dice que al día siguiente, hermano, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, hermanos. ¿Sí? Aquí, hermano, está hablando en la iglesia en Jerusalén. La iglesia, hermano, madre, la iglesia matriz, la primera iglesia. Recuerda, hermano, que el evangelio comenzó en Jerusalén, hermanos. ¿Sí? Y de ahí, hermano, los hermanos se esparcieron por muchas partes, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, esta iglesia, para comenzar la iglesia en Jerusalén, hermano, fue una iglesia que comenzó con puros judíos, hermanos. Ni un solo gentil, hermanos, puros judíos. Entonces, hermano, Pablo entra, hermanos, ahí, dice la Biblia, entra con nosotros a ver a Jacobo. Hermanos, ¿quién era este Jacobo? ¿Quién era este Jacobo con el que Pablo, hermanos, entró a verlo? Y yo me estaba poniendo a pensar, hermanos, yo dije, no, tenemos que escribir lo que más se pueda de este versículo. A ver, ¿quién era este Jacobo? Porque, hermanos, si usted se fija,
La palabra de Dios, hermanos, nos ha hablado en los evangelios. ¿Usted ha leído los evangelios, hermano? Que yo pienso que sí. Habla, hermanos, de dos Jacobos que eran hermanos apóstoles, que eran personas importantes, que eran personas, hermanos, que andaban con el Señor Jesucristo. Uno era, hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. El segundo era Jacobo, hijo de Alfeo, que desde luego, hermano, era otro de los discípulos de los apóstoles. Y este Jacobo, hermano, era llamado también el menor. Eran dos Jacobos, hermanos, que siempre andaban con el Señor Jesucristo. Recuerden, hermano, eran apóstoles. Un apóstol, hermano, era aquel que andaba con el Señor Jesucristo en su ministerio, que duró 3 años predicar el evangelio. Y había otro Jacobo, hermanos, que también se le llama Santiago, hermanos, que es el autor de la carta, hermanos, de Santiago. Este era, hermano, el medio hermano del Señor Jesucristo. Así como también, hermano, se encuentra también otro medio hermano que escribió la carta de Judas, que es Judas, hermano, él también era el medio hermano del Señor Jesucristo. Pero, hermano, son los 3 Jacobos que la Biblia menciona. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. El otro era Jacobo, hijo de Alfeo, era otro apóstol llamado el menor. Y el tercer Jacobo, hermano, era Santiago, que era el medio hermano del Señor Jesucristo, el autor de la carta Santiago, hermano. También se le llama, hermano, cartas universales, la carta de Santiago. Entonces, hermanos, son los 3 que escriben esas cartas. Son los 3 que se llaman Jacobos, hermanos. Aquí la cosa, hermano, es saber quién era este Jacobo que entra, hermanos, el apóstol Pablo a verlo allí en la iglesia en Jerusalén. Para empezar, hermano, tenemos que ver que era un hombre muy importante, hermanos. Era un hombre, hermano, importante porque llega, hermanos, Pablo, y dice aquí la Biblia, hermano, que entró a ver a Jacobo, hermano. Eso significa que era un hombre muy importante en esta iglesia, hermanos. Sí. Vamos a ver, hermano, algunos pasajes, hermano, para ver quién era este Jacobo, hermano. Mire, pongo por favor ahí un separador, hermanos, y vamos por favor ahí atrás, atrásito en Hechos 12:1. Ve lo que dice ahí en Hechos 12:1, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes para ver quién era este Jacobo, hermano. Hechos 12:1. Hechos 12:1, hermano, dice la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hermanos, la palabra del Señor dice, hermanos, que en el tiempo, hermano, de la persecución, hermano, recuerde que esos capítulos, hermanos, ya meditamos hace algunos meses en esos capítulos, hermano, y vimos cómo hubo un tiempo, hermanos, que se persiguió a los cristianos, hermano, a los primeros cristianos. Y dice la Biblia, hermano, que el rey Herodes era un hombre maligno, hermano, que odiaba a los cristianos. Dice, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y luego dice, hermanos, que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Eso quiere decir, hermano, que entonces Jacobo, hermanos, que era hijo de Zebedeo, no era la persona con la que habló el apóstol Pablo, porque él ya había muerto. Él estaba muerto ya, hermanos. Bueno, entonces, hermano, posiblemente era el otro Jacobo, el hijo de Alfeo, llamado, hermanos, también el menor. Posiblemente, hermanos. No sabemos. Es lo que vamos a ver ahorita, hermanos. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que versículo 12, ahí, pero ahora el versículo 17, ahí ve lo que dice. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hermanos, este versículo está hablando cuando el apóstol Pedro está encarcelado, hermanos. Recuerden, hermano, hay una persecución.
Pedro, hermano, ahora está encarcelado y vimos, hermano, cómo la palabra del Señor dice, hermano, que un ángel, hermano, abrió las puertas y sus cadenas se cayeron. Y el apóstol Pedro, hermano, él queda libre y se va, hermano, a donde estaban los discípulos reunidos. Y una muchacha, hermano, llamada Rode, dice la Biblia que ella abrió la puerta porque Pedro tocaba la puerta. Y los discípulos estaban reunidos, hermano, orando por el apóstol Pedro. Estaban orando por él. Y Rode, hermano, abre la puerta y ve a Pedro. Dice que se queda atónita, hermanos, al verlo. Y ella, hermanos, se va, cierra la puerta y se va. Ni siquiera deja entrar a Pedro, ella se va y le dice a los hermanos, Pedro está afuera. Y los hermanos le dicen, ay, ¿qué te pasa? A lo mejor es su ángel, si él está encarcelado allá. Pero aquí dice la palabra del Señor, hermanos, que él insistía, ¿verdad? Y dice, hermano, que lo dejan entrar, ¿verdad? Y dice que cuando le abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero Pedro dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque hermanos se quedaban diciendo, hey, ¿pero qué pasa? Estabas encarcelado, Pedro, ¿cómo es posible que estés aquí? Y Pedro dice, espérense. Dice, hermano, que les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Vemos entonces, hermano, que Jacobo era una persona importante, porque Pedro dice, díganle a Jacobo que estoy libre. A Jacobo y a los hermanos, que estoy libre, hermanos. ¿Sí? Nuevamente, hermano, entonces vemos que Jacobo es una persona muy importante en la iglesia en Jerusalén. A tal grado que Pedro dijo, Jacobo, como poniéndolo, hermano, en primer lugar. Ahora vamos a ver, hermano, el capítulo 15. Miren lo que dice el capítulo 15, hermanos. Ahí adelantito. Capítulo 15, hermano, de los Hechos. Versículo 13 al 22. Miren lo que dice, hermanos. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, aquí está hablando, hermano, Jacobo, recuerde, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hermanos, ¿quién era este Jacobo que estaba aquí hablando? Dice aquí la Biblia, hermanos, recuerde que este es, hermano, el primer concilio en Jerusalén, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que aquí, hermanos, se reúnen los hermanos, porque si usted se acuerda, hermano, cuando vimos ese estudio, dice aquí la Biblia, hermano, que en la iglesia en Antioquía, hermanos, cuando fue a predicar, hermano, era una iglesia, hermano, muy querida del apóstol Pablo, hermanos, porque ahí predicó, hermano, el evangelio también. Pero, hermano, salieron unos judíos, hermano, unos judaizantes de Jerusalén, hermanos, que fueron hasta Antioquía para decirle a los hermanos, recuerden que Antioquía, hermano, es una iglesia de gentiles, ¿sí? Convertidos al cristianismo, hermanos. Pero, hermano, salieron unos judíos de la iglesia de Jerusalén y fueron allá, hermanos, a Antioquía para decirle a los hermanos de la iglesia que tenían que circuncidarse, hermanos, que era importante circuncidarse para poder ser salvos, hermanos. Pero esto no era correcto, hermanos. Entonces, hermano, llega la noticia a Pablo y Bernabé y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Si es una buena iglesia, nosotros predicamos buena doctrina allí en Antioquía. ¿Qué hacen, hermanos? Va Pablo y Bernabé a Jerusalén
para decirle, hermano, a Jacobo y a los ancianos de la iglesia, que unos hermanos que salieron de ahí, hermanos inmaduros espiritualmente, desde luego, fueron a contaminar aquella iglesia. Les dijeron, ¿sabe qué, Jacobo, hermanos? Unos varones salieron y fueron allá a decir que hacía falta la circuncisión para completar la salvación, y eso es incorrecto. Y dice la Biblia, hermano, que se reúne Jacobo, hermano, y los ancianos de la iglesia para ver qué se iba a hacer, hermanos. Algo tenemos que hacer porque la iglesia en Antioquía se está contaminando. Porque ellos no eran judíos, hermano, eran gentiles. Entonces, hermano, llegan a un acuerdo, hermanos, y dice aquí la Biblia que Jacobo les dice, miren, solamente les vamos a decir a los hermanos en Antioquía, que es una iglesia gentil, que solamente ellos tienen que guardarse de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí? Que no se les inquiete más, solamente ellos tienen que guardar de eso. Y así sucedió, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia la propuesta que hizo Jacobo, hermanos. Nuevamente, hermanos, ¿quién era este Jacobo? ¿Quién era este Jacobo, hermanos? Bueno, vamos a ver ahí, hermanos, en Gálatas 1:15. Vamos a Gálatas 1:15. Gálatas 1:15, vamos a ver ahí, hermanos. Gálatas 1:15 al 19. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Gálatas 1:15 al 19. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí habla el apóstol Pablo. Luego dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quién, hermanos, sino a Jacobo, ¿el quién? El hermano del Señor. Sino a Jacobo, hermanos, el hermano del Señor. Entonces, hermano, al parecer, este Jacobo, hermanos, que se encontró Pablo, hermano, cuando fue a Jerusalén, según Hechos 21, posiblemente sea Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, vamos a ver allí en Gálatas 2, ahora el versículo 9, hermanos. Miren lo que dice, Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Hermano, aquí nuevamente, hermanos, Pablo menciona primero a Jacobo, después a Cefas es Pedro, y luego a Juan. Pero menciona primero a Jacobo. Y luego dice que eran considerados como columnas, como baluartes. ¿Sabe de dónde, hermano? De la iglesia en Jerusalén. De la iglesia en Jerusalén. Bueno, entonces, hermano, ya casi estamos sabiendo quién era ese Jacobo con el que se encontró, hermano, el apóstol Pablo en Jerusalén. Bueno, vamos a ver ahí, hermanos, en Santiago 1:1. ¿Qué dice ahí, hermano? Santiago 1:1. Mira lo que dice ahí. Santiago. ¿Ya todo tiene, hermanos? ¿Sí? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos, este Santiago, otras versiones, hermanos, un poco más antiguas, mencionan Jacobo, porque Santiago era el mismo Jacobo, hermanos, hermano
del Señor Jesucristo. Aquí Santiago se dice, hermanos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, eso quiere decir que entonces, hermano, hemos visto varios pasajes donde, hermano, descartamos completamente a Jacobo, hijo de Zebedeo, descartamos a Jacobo, hijo de Alfeo. Eso quiere decir que entonces, hermano, Jacobo, hermanos, de que se menciona en Hechos capítulo 21, era Jacobo, hermanos, el medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo, hermano, fue el primer pastor, el primer obispo, hermano, el primer anciano de la iglesia en Jerusalén. Hermano, usted puede ver las cosas, hermano, que el medio hermano, del Señor Jesucristo, Jacobo, hermanos, fue el primer pastor de la iglesia judía en Jerusalén, hermanos. El medio hermano del Señor Jesucristo, su pariente, hermanos. Él fue, hermano, esa columna, ese baluarte de que Pedro habla, hermano, de que Pablo habla, era él, hermanos. Eso quiere decir, hermano, que entonces cuando llega, hermano, volviendo ahí, vaya nuevamente allí a Hechos, hermano, mire, qué interesante, hermano. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Era el medio hermano del Señor Jesucristo, hermanos. Jacobo, hermanos, o Santiago también. Y allí en Santiago 1:1, hermano, dice Santiago, siervo del Señor Jesucristo, hermano. Recuerde que él escribió esta carta, también se le llama carta universal, hermano, y él mismo se considera siervo del Señor Jesucristo. Ahora, hermano, él no dice hermano del Señor Jesucristo, él dice siervo del Señor Jesucristo, Jacobo. Pero él le va a una pregunta, hermanos. La Biblia dice, hermano, que sus hermanos no creían en él. Hermanos, sus hermanos no creían en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué fue lo que ocurrió, hermano, entonces? Este hombre, hermano, ahora es el siervo del Señor Jesucristo. Ahora no dice hermano, ahora es siervo y hermano y pastor de la iglesia en Jerusalén. Un hombre tan importante que cuando Pablo, hermano, este hombre grande, Pablo, hermano, va a Jerusalén, él va a buscar primeramente, hermano, a Jacobo, el obispo, el pastor de la iglesia. Y dice la Biblia, hermano, que él llega ahí y estaban ahí, hermano, también los ancianos en Jerusalén. Una iglesia, hermano, grande, hermanos, compuesta por puros judíos. Pero Pablo llega ahí y busca al pastor, a Jacobo, al hermano del Señor Jesucristo. Pero hermanos, yo quisiera saber, hermano, ¿qué pasó ahí? Porque la Biblia dice, hermano, mire, vaya por favor ahí, hermano, sin perder ahí, vaya por favor a Juan capítulo 7, hermano, versículo 1. Mira lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, para meditar en esta noche, hermanos. Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, hermanos. Ya me lo termino, hermanos. Juan capítulo 7, versículos 1 al 5. Mira lo que la Biblia dice, hermanos. Juan 7, 1 al 5. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, los hermanos del Señor Jesucristo, hermanos, de luego. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué dijeron esto, hermanos? Porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice, hermanos? Ningún sus hermanos creían en él. Hermanos, sus hermanos no creían en él. Yo me pongo a pensar entonces, hermano, ¿cuál fue la razón por la que Jacobo llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén? Si la Biblia dice, hermano, que sus hermanos no creían en él, hermanos. Los hermanos del Señor Jesucristo eran Jacobo, José, Simón y Judas. Judas, hermano, también después él se convirtió, hermanos, a Cristo y él escribe la carta de Judas, hermano. Pero Jacobo, hermanos, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué pasó allí? Bueno,
Vaya por favor ahí a Hechos capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Mira lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Hechos 1, 12, 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes, hermanos? Los discípulos. Recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo dijo: no se vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Sí, hermanos? Entonces ellos vuelven a Jerusalén obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Hermanos, aquí estaba Jacobo y luego dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y quién más? Y con sus hermanos. Aquí estaba también Jacobo, hermanos. Aquí estaba ya Jacobo. Pero ¿sabe qué, hermano? Jacobo aquí ya estaba convertido, porque dice que se reunieron. Recuerda, hermano, que estaban escondidos por miedo de los judíos, porque los judíos, hermano, acabaron con su Mesías, con el Señor Jesucristo, y dijeron: vamos también a acabar con todos los seguidores de Jesús. Ellos se escondieron ahí. El Señor les dijo: no se vayan a ninguna parte, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estaban ahí, hermanos, María, otras mujeres, y María, la madre de Jesús, hermanos, y todos sus hermanos del Señor, ahí estaban reunidos. Eso quiere decir, hermanos, que Jacobo, hermanos, junto con sus hermanos, Jacobo, hermanos, se convierte, hermanos, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Qué interesante ver, hermanos. ¿Por qué no se convirtió antes? ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Por qué no se convirtió en el ministerio? Hermano, el Señor Jesucristo dio buen testimonio, predicó el evangelio, hermanos. Predicó por doquiera, hermanos. Él dio buen testimonio a su familia. Pero ninguno de ellos se convirtió hasta después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Verdad entonces, hermanos, que es importante permanecer fiel hasta el fin? Ya vio, hermano, que entonces es importante permanecer fiel hasta el fin. Habíamos meditado en esto, hermanos, en Jacobo. Yo estaba pensando: Jacobo, pero sus hermanos no creían en él. Y él ahora se levanta como el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero no creía Jacobo y ahora es el pastor, ahora es el líder de la iglesia, al cual está una iglesia bastante misionera, enviando misioneros. Y Pablo, hermano, llega a Jerusalén y llega con el pastor Jacobo, hermanos. Por eso, hermano, es importante permanecer hasta el fin, fiel. Si el Señor, hermano, hubiera renunciado, hermano, a su ministerio de evangelizar y predicar el evangelio, hermano, el Señor no hubiera muerto en la cruz. El Señor, hermanos, el Señor no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre preciosa. Ninguno de nosotros, hermano, hubiera sido salvo. ¿Y sabe qué, hermano? Sus hermanos no se hubieran convertido. Pero ellos, al ver, hermano, la obediencia del Señor Jesucristo, porque dice ahí en Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Hermano, sus hermanos vieron todo esto, porque antes no creían, hermano, dice la Biblia. Pero ahora, hermano, al ver su fidelidad, hermano, su muerte y su resurrección, ahora todos se convierten, hermanos. Ahora todos, hermanos, lo creen, lo reciben como su Salvador, como su Mesías, hermano, como el Salvador de sus almas. El mismo Jacobo dice: Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Ahora Él es mi siervo, ahora Él es mi Señor. Yo soy su siervo. Ni siquiera lo menciona como su hermano. Yo soy su siervo, Él es mi Señor.
Jacobo, hermanos. Vemos entonces, hermano, lo importante que es permanecer fiel hasta el fin. Hermano, permanezca fiel hasta el fin. Hermanos, permanezcamos fieles hasta el fin. Esto es de suma importancia, hermanos. Por eso, hermanos, lo importante que es no desanimarnos, venga lo que venga, hermanos. Lo importante, hermanos, de poner nuestros ojos en Cristo. La Biblia dice, hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan, yo voy a permanecer fiel, hermano, porque hay beneficio para mí y para mi familia, hermanos, si usted permanece fiel. Permanecer fiel, hermano, trabajando en la obra de Dios, hermanos. Digan lo que digan, pase lo que pase, yo voy a servir al Señor porque mis ojos están puestos en Cristo. Mis ojos no están puestos en ningún hombre. Yo voy a servir al Señor porque Él paga bien, Él nunca paga mal. Yo voy a ver siempre a Cristo, hermano. Por eso voy a trabajar en su obra. Hermano, vea entonces lo importante que es ser fiel hasta el fin. Ser fiel hasta el fin, hermano, viviendo una vida consagrada a Dios. Me refiero a una vida dedicada al Señor, hermano, que su familia, hermano, que sus hijos, que sus nietos, que sus parientes, hermano, vean que usted es fiel. Hermano, si su familia, si sus hijos, todos aquellos, hermano, vecinos, ven que usted es infiel, olvídelo que ustedes se conviertan a Cristo, hermano. No se van a convertir. La Biblia dice, hermano, que los hermanos de Jesús se convirtieron porque vieron su fidelidad hasta el fin, hermanos. ¿Cuál es la razón, hermano, por la que el creyente se aleja de los caminos de Dios? Hermano, piensa en su familia, piensa en sus hijos, piensa en sus nietos. No tengan poco esto, hermano. Las cosas de Dios no son un juego, hermano. Las cosas de Dios son serias hasta el fin, hermanos. Las cosas de Dios no es para jugar a la iglesita, hermanos, que hoy sirvo y no. Las cosas de Dios son serias, hermano. Tomen en serio, hermano, el cristianismo. Esto no es una religión, hermano. Las cosas de Dios son serias. La Biblia dice que hay que permanecer fiel hasta el fin. Hermano, esto pasa en muchas partes, hermano, cuando muchos cristianos, hermano, nada más están jugando las cosas de Dios, hermano. Que piensan, hermano, que nada más van a ser creyentes mientras estén en la iglesia y allá, hermano, van a vivir su vida mundana, hermanos. Y muchos hay así, hermanos. No son serios, hermano, en las cosas del Señor. Hermano, muchos de sus familiares, sus hermanos, sus padres, hermano, no se convierten, hermano, porque ellos no han sido serios en las cosas de Dios. No han permanecido fieles hasta el fin. Hermano, ¿se ha preguntado la razón por la que su familia no está en la iglesia? ¿Qué pasa ahí, hermanos? Si la Biblia dice, hermano, que el Señor Jesucristo le dijo a este carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Tú y tu casa. Pero mi familia no está en la iglesia. Entonces eso quiere decir que algo anda mal. Eso quiere decir, hermano, que no he permanecido fiel hasta el fin. No he sido fiel hasta este día entonces, hermano. Y yo me cuento, hermano, yo principalmente, porque yo tengo hermanos y sobrinos que no están en los caminos de Dios, hermanos. Y tengo unos que allá nomás están jugando a la iglesia, hermanos. Nada más están jugando. Y me pongo a pensar, Carlos, quizás tú no has sido fiel, quizás has dado mal testimonio, quizás has hablado cosas que no debiste hablar, quizás has aparentado alguna cosa y ellos lo están viendo. Y por eso, hermano, no está en los caminos de Dios. Hermanos, hay hermanos que yo estoy completamente de acuerdo que hay enfermedades que nos impiden servir a Dios, nos impiden, hermano, vivir una vida consagrada, hermano. Estoy completamente de acuerdo. Pero hay muchos creyentes, hermanos y hermanas, hermanos, que están viviendo una vida hipócrita, hermano, y por esa razón su familia no se quiere convertir a Cristo. Hermanos, en la semana, una hermana me marcó por teléfono. Casi me insultó y me regañó bien feo, hermanos. Pero feo. Tenía un día alegre, hermanos, y esta persona me amargó el momento, hermanos. Me lo amargó. No, pero que no sé qué, y que usted es el pastor, y qué es esto que está haciendo, y que no sé qué, y que está mal, que está mal todo esto. Y yo le dije, hermana, espere, es que no sé, es que las cosas no son así. No, pero que no sé qué, y va, y hermano. Yo dije,
con razón su familia no está convertida a Cristo. Por eso sus hijos no han ido a la iglesia. Hermanos, ¿esto qué es? Es gente, hermano, que no está viviendo el cristianismo. ¿De qué sirve que vean a evangelizar y de folletos si su vida, hermano, no es una vida piadosa, no es una vida consagrada a Dios, hermano? Así no obra el Espíritu Santo. Así no obra una gente que es nacida de nuevo, hermanos. Una gente que es nacida de nuevo, hermano, tiene un comportamiento diferente, hermanos. Aún hay cosas, hermano, que no nos parece y no vamos a hablar así a la gente, hermano, insultando a medio mundo a la gente. No vamos a estar regañando a los hermanos, insultándoles, hermano. Así no trabaja el Espíritu Santo, hermano. Por eso la gente, hermano, no se quiere convertir por nuestro mal testimonio, hermanos. Y yo me quedé pensando, hermano, me amargó el momento, bien feo. Pero feo, hermano. Yo le dije a mi esposa, le dije, híjole, no puede ser que esto que pase. Hermanos, es bien importante permanecer fiel hasta el fin. ¿Sabe para qué, hermano? Para que su familia venga, hermanos. Para que su familia se consagre a Dios. La Biblia dice, hermano, que Jacobo, hermano, no creyó del Señor Jesucristo, pero cuando el Señor Jesucristo muere, hermano, y resucita, ellos creen, ellos dijeron, hermano, es verdad esto que me predicaba, eso es verdad, y ellos se convierten a Cristo, hermano, lo reciben, hermanos. Y ahora ellos, hermano, sirven al Señor. Jacobo dijo, siervo del Señor Jesucristo, y es el pastor de la iglesia en Jerusalén. Hermanos, permanezcamos fieles hasta el fin. Hermanos, el camino de Cristo no es sencillo. No es sencillo el camino de Dios, hermanos. No es sencillo, hermano, poner los ojos en Cristo. No es sencillo, hermano, trabajar en la obra de Dios. No es sencillo, hermano, vivir una vida consagrada. No es sencillo, hermano, ser luz en la familia. Yo sé que no es fácil, hermanos. Pero Dios, hermano, nos puede ayudar a todo esto. Y ¿sabe qué, hermano? Un día va a ver a su familia, sus seres queridos, vecinos, hermano, entregados a Cristo. Pero usted, hermano, permanezca fiel hasta el fin. Hasta el fin, hermano. Hasta cuando usted esté en esa cama, hermano, y diga, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, permanezca hasta ese día. Y ¿sabe qué, hermano? Si usted es fiel, su familia, sus seres queridos, vecinos van a ver eso. Y van a decir, esto sí era en serio. Este sí era en serio. Eso sí es verdad. Sí es verdad, porque mira, hasta en los últimos momentos, invoca el nombre de Cristo, no se rajó y no mandó llamar a sacerdote. Con muchos hermanos que están en Cristo, hermano, y mandan llamar al padrecito. No, hermano, permanecer fiel hasta el fin, hermanos. Dice aquí la Biblia, hermanos, que Jacobo, hermano, volvamos otra vez a Hechos 21, hermanos. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Versículo 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo, hermanos, llega ahí llega con Jacobo, hermanos, él lo reconoce que es el hermano del Señor Jesucristo, pero ya es un señor, hermano, que sirve al Señor Jesucristo, entregado ahí en la iglesia en Jerusalén. Y ahora, hermano, llega ahí Pablo y se dirige con él. Y están ahí también los ancianos en la iglesia en Jerusalén, hermano. Y Pablo da el reporte de su ministerio. Vamos, por favor, ahí, hermano, a Romanos para terminar. Romanos 18:21, para ir terminando, hermano. Romanos 18:21, miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Romanos 18:21. Perdón, Romanos 15:18, hermanos. No, 18. Romanos 15, hermanos. 15:18 al 21. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros.
Esto, hermano, aquí de una manera más explícita, Pablo está dando, hermano, su informe misionero. Y esto es, hermano, lo que Pablo llega, hermano, ahí con los ancianos en Jerusalén, con Jacobo, y les da su informe. Hermanos, permanezcamos fieles. Permanezca fiel, hermano. Permanezca fiel obedeciendo al Señor. Venga lo que venga, vea lo que vea, escuche lo que escuche, digan lo que digan, hermano. Ponga sus ojos en Cristo. Vea al Señor Jesucristo, hermanos. Trabaje en la obra de Dios. Sepárese del mundo, hermano. Vive una vida consagrada y siga haciendo luz a su familia. Y un día, hermanos, aquí los va a ver. De veras, hermano. Porque el Señor Jesucristo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, hermano. Conforme a la voluntad del Señor, hermano. Si es la voluntad del Señor, aquí estará, hermano. Y a lo mejor, hermano, a usted no le va a tocar ver posiblemente. A lo mejor, hermano, usted los ve que son bien renuentes. Todos, hermano, porque así son, hermano, A lo mejor usted, hermano, se vaya al cielo pronto. No sabemos primero. Pero después, hermano, su familia viendo su fidelidad, un día van a abrir los caminos de Dios, hermano. Créame, hermano, la Biblia lo está diciendo. Hermanos, sea un cristiano serio en las cosas de Dios. Hermano, permanezca fiel hasta el fin para que tu familia, hermano, su familia, venga a los caminos de Dios, hermano. Viendo el buen testimonio, hermanos, de su fidelidad. No es fácil, hermano, pero Dios nos va a ayudar. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración, hermanos.